La mayoría de las mujeres de las que vamos a hablar no llevaban corona ni aparecían en los monumentos, pero algunas desde la sombra decidieron el destino de Egipto. Vivían tras muros, lejos de los templos y de los ejércitos, pero no estaban al margen del poder. Al contrario, criaban herederos, tejían alianzas y a veces cambiaban el curso de la historia. Porque en el antiguo Egipto el harén no era solo un espacio de placer, era una institución política con un papel simbólico profundo en la corte faraónica, un engranaje clave en la maquinaria del Estado. Allí vivían esposas reales, princesas extranjeras traídas por alianzas diplomáticas, hijas de nobles y mujeres comunes elevadas por su belleza o por su talento. Algunas serían olvidadas, otras se convertirían en madres de faraones, incluso en regentes o en protagonistas de conspiraciones que hoy todavía nos siguen estremeciendo. Porque sí, hubo complots, y uno de ellos aparece de hecho en el famoso papiro judicial de Turín, donde se relata cómo un grupo de mujeres del harén planeó asesinar a Ramsés III. Es una historia real y es de las más antiguas que conocemos y más cruda que cualquier ficción. Así que no esperes un cuento exótico, porque lo que había detrás de los muros del harén era política, poder y supervivencia. Cuando oímos la palabra harén, la mayoría piensa en algo muy concreto: mujeres hermosas, bailes sensuales, almohadones por todas partes y un sultán en bata de seda. Pero si estás imaginándote esto en el contexto del antiguo Egipto, obviamente toca hacer un reset mental. Primero, el término harén ni siquiera es egipcio, aunque sí que nos estemos refiriendo a esto con ese nombre. Pero este término viene del árabe harim, que significa lo prohibido o lo reservado. Se empezó a usar mucho más tarde, sobre todo en época otomana, y se asoció a espacios cerrados donde vivían las mujeres del sultán. Pero en Egipto, más de 1000 años antes de eso, se hablaba de otra cosa: el Hipet Nesut, literalmente el recinto del rey. El Hipet Nesut era un complejo cerrado con múltiples funciones, más parecido a una residencia palaciega multifuncional que a un simple espacio decorativo. Sabemos que contaba con viviendas, almacenes, talleres, jardines, templos, incluso espacios destinados a la formación de los niños reales. Era un centro económico y administrativo donde vivía y trabajaba mucha gente, y no solo mujeres. De hecho, dentro del recinto del harén también había escribas, cocineros, jardineros, músicos, guardias, incluso niños reales que muchas veces eran educados allí. Algunas de las mujeres más influyentes del harén eran nodrizas o institutrices encargadas de cuidar y de formar a los hijos del faraón. O sea que este lugar no era simplemente un refugio o algo decorativo, sino que era también una incubadora de poder. Por eso, compararlo con los harenes otomanos o árabes no es solo un anacronismo, sino que nos hace perder de vista su verdadera función. Aunque le llamemos con el mismo nombre, tiene que quedar claro que no eran lo mismo. Para empezar, el harén egipcio no era necesariamente un lugar de reclusión total. Algunas mujeres salían en ocasiones ceremoniales, otras incluso mantenían relaciones de cartas o diplomáticas con personajes importantes. Y aunque la sexualidad sí que era parte de este juego, su rol era más institucional que íntimo. Además, los faraones no tenían solo un harén, a veces tenían varios: uno principal cerca del palacio real y otros móviles o estacionales que se desplazaban con la corte en sus viajes. Esto se sabe, por ejemplo, por inscripciones en templos y registros administrativos que mencionan el movimiento de personal y de recursos asociados al Hipet Nesut. Un ejemplo clave es el de Amenofis III, un faraón de la 18ª dinastía que reinó durante un periodo de gran esplendor. Se sabe que mantuvo harenes en distintos puntos del país, incluyendo el famoso complejo de Malcata, cerca de Tebas, donde su harén tenía un papel activo en las celebraciones del jubileo. También se han encontrado cartas diplomáticas, como las cartas de Amarna, en las que reyes extranjeros solicitan que su hija, enviadas como esposas al faraón, reciban tratamiento digno dentro del harén. Dentro de esos muros vivía una mezcla compleja de mujeres con orígenes, funciones y rasgos muy distintos. Para empezar, no todas
todas las mujeres del harén eran egipcias. Había esposas reales, pero también princesas extranjeras, hijas de reyes de Asia o de Nubia, que eran enviadas a Egipto como parte de alianzas. Las famosas cartas de Amarna, que se escribieron en el siglo XIV a.C. durante el reinado de Akenatón, muestran cómo los reyes de Babilonia o de Mitanni enviaban a sus hijas con la expectativa de que fueran tratadas como auténticas esposas del faraón. Algunos incluso se quejaban si no recibían suficientes regalos a cambio. Para ellos, casar a una hija con el faraón era un movimiento político de primer nivel. Junto a estas figuras diplomáticas estaban las hijas de la aristocracia egipcia, jóvenes de familias influyentes que podían ganar prestigio al ser admitidas en el harén. También había mujeres sin título, a veces simplemente llamadas concubinas del faraón, cuya historia rara vez ha llegado hasta nosotros, pero eso no significa que no jugaran un papel importante. Dentro del harén, el escalafón lo presidía una figura muy especial, la gran esposa real o Hemet Nesut Beret. Esta no era simplemente la favorita, era una reina, una faraona con peso institucional. Tenía funciones religiosas, acompañaba al faraón en ceremonias públicas y en algunos casos actuaba como regente o como consejera. Un ejemplo es Ti, la esposa de Amenofis III, cuya influencia fue tal que aparece mencionada en cartas diplomáticas extranjeras y cuyo nombre figura con frecuencia junto al del faraón en monumentos oficiales, algo que era inusual incluso para una gran esposa real. Ahora bien, ¿cómo era la vida dentro del harén? Aunque no tenemos diarios personales, las evidencias arqueológicas y algunos textos permiten reconstruir ciertos aspectos. Las mujeres no estaban ahí solo esperando al faraón. Muchas de ellas recibían una educación cuidada, especialmente si pertenecían a familias nobles o eran candidatas a algún papel destacado. Aprendían a leer y escribir, a tocar instrumentos, a bailar, a participar en rituales religiosos. En el harén de Medinet el Gurof, por ejemplo, se han encontrado posibles instrumentos musicales que sugieren un entorno cuidado y probablemente activo en lo ritual y en lo formativo. Además, algunos harenes funcionaban como centros de formación de élite para mujeres que luego podrían ser casadas con miembros de la nobleza o actuar como intermediarias en cuestiones religiosas o diplomáticas. Pero no todo era lujo y aprendizaje. Muchas de estas mujeres vivían encerradas durante años, aisladas del mundo exterior, y aunque algunas llegaban a convertirse en madres de faraones o incluso en regentes, como Hatshepsut, que fue gran esposa real de Tutmosis II y madrastra de su hijo Tutmosis III, y de hecho esta mujer, cuando murió su esposo, asumió el poder como regente y más tarde llegó a proclamarse faraón en pleno derecho, pues la mayoría no salía nunca de las sombras. Eran peones en un juego de alianzas, de linajes y de poder dinástico. Cuando pensamos en las grandes batallas de Antiguo Egipto, solemos imaginar ejércitos cruzando el desierto o faraones alzando la maza sobre sus enemigos. Pero algunas de las luchas más decisivas no se libraron en los campos de guerra, sino entre paredes de piedra, en pasillos silenciosos y dentro del harén. Porque ahí, lejos del ojo público, se libraba otra batalla crucial: influir en la sucesión al trono. Y es que ser hijo del faraón no garantizaba heredar el poder. No bastaba con la sangre real. También contaba quién era tu madre, qué título tenía y cuánto respaldo político acumulaba dentro y fuera del harén. De ahí que algunas mujeres hicieran todo lo posible, ya fuera legalmente o no, para colocar a sus hijos como los próximos faraones. Y eso incluye conspiraciones, traiciones, incluso asesinatos. El caso más documentado y uno de los más alucinantes es el del llamado complot del harén, ocurrido a finales del reinado de Ramsés III, en torno al año 1155 a.C., durante la 20ª dinastía. Gracias a varios papiros judiciales, el más conocido que se conserva en Turín, sabemos que un grupo de mujeres del harén organizó un plan para asesinar al faraón.
No era un grupo cualquiera porque al frente de la conspiración estaba Tille, una de sus esposas secundarias que pretendía que su hijo, Pentauret, accediera al trono en lugar del heredero legítimo. La conspiración fue compleja porque no solo participaron mujeres, sino también funcionarios del palacio, escribas, magos, incluso miembros del ejército. El plan incluía hechizos, venenos y contactos dentro del aparato estatal. No era solo un golpe doméstico, era un intento de golpe de estado desde dentro del núcleo del poder. Lo más interesante es que esta conspiración no fue una leyenda ni fue un rumor de cronistas posteriores porque, como os digo, está perfectamente documentada con nombres, cargos, juicios y sentencias. El papiro judicial detalla cómo los acusados fueron arrestados, interrogados y en muchos casos ejecutados o forzados a... Algunos de ellos incluso fueron mutilados y otros simplemente desaparecieron del registro, una forma bastante egipcia de borrar a alguien de la historia. Lo más llamativo es que nunca se especifica con claridad si Ramsés III llegó a sobrevivir al atentado. Durante mucho tiempo se creyó que sí, pero un estudio moderno sobre su momia reveló un corte profundo en la garganta, probablemente causado por un cuchillo afilado. Es decir, que el complot podría haber tenido éxito en su parte más brutal, aunque no lograron colocar al hijo de Tille como faraón, ya que el trono pasó a Ramsés IV, que era hijo de otra esposa. Este episodio muestra con claridad que el harén no era solo un lugar de descanso ni un simple escenario o algo decorativo, sino que era un espacio donde se cocinaban intrigas políticas, donde las mujeres, especialmente las que aspiraban a más, tejían alianzas, donde manipulaban influencias y en ocasiones desafiaban al mismísimo Dios viviente que gobernaba Egipto. Este no fue un caso aislado, aunque el complot bajo Ramsés III es el más conocido porque está muy bien documentado, los conflictos en la sucesión fueron una constante a lo largo de la historia egipcia. Las tensiones entre esposas, hijos y clanes familiares creaban un clima de sospechas y de maniobras silenciosas. Si hay otra cosa que sorprende cuando estudias el antiguo Egipto es cómo entendían el sexo. No como algo pecaminoso o como algo que fuera tabú, porque para los egipcios la fertilidad no era solo una cuestión privada, sino que era parte del orden cósmico que sustentaba el poder real y la armonía del país. Algo que ellos llamaban Ma'at. Ma'at no era solo un concepto abstracto, significaba verdad, justicia, armonía y estabilidad. Y una de las formas de mantener esa estabilidad era asegurar la continuidad del linaje real. Por eso la virilidad del faraón tenía un valor simbólico enorme. No solo era el jefe del estado, sino que era una figura casi divina, la encarnación viva de Horus en la tierra, y al morir era asimilado con Osiris. Si el faraón tenía hijos, era señal de que Egipto estaba en equilibrio. Y si no, pues algo estaba fallando en el cosmos. Esto explica por qué algunas prácticas sexuales dentro del harén y fuera de él tenían también una dimensión ritual o simbólica. Por ejemplo, durante ciertas festividades, como las dedicadas a la diosa Bastet, se celebraban rituales donde la música y la danza y el erotismo eran la parte central. Bastet, originalmente una diosa con forma de leona asociada a la protección, evolucionó con el tiempo a una figura más amable, representada como gata, vinculada al placer, la sexualidad y la fertilidad. Otra figura clave es Hathor, quizá la diosa que mejor encarna esta visión positiva de la sensualidad. Hathor era la patrona del amor, la música, la embriaguez y también de las mujeres del harén. Algunas bailarinas y músicas del entorno palaciego o religioso recibían incluso el título de cantoras de Hathor. No era un título menor, sino que estas mujeres cumplían funciones religiosas bastante importantes, acompañaban procesiones y participaban en rituales que estaban destinados a renovar la vitalidad del faraón. Un ejemplo curioso es el de ciertas festividades vinculadas a Hathor, como el Bello Encuentro, donde se combinaban cantos, perfumes y flores de loto en una atmósfera sensualmente ritualizada. Aunque no tenemos detalles explícitos de todo lo que allí ocurría, las inscripciones y las escenas muestran un ambiente de sensualidad ritual que estaba lejos de ser
censurado. Y es que en el arte egipcio, especialmente en textos funerarios o en decoraciones de tumbas, la sexualidad se muestra con una naturalidad que desconcierta a veces al ojo moderno. Hay papiros, como el célebre papiro erótico de Turín, que representan escenas sexuales explícitas, no con tono no por, sino más bien satírico o ritual. Hay algunos investigadores que debaten si estos textos eran representaciones reales o eran exageraciones simbólicas, pero lo que está claro es que el erotismo tenía cabida en la expresión cultural oficial. ¿Era una especie de propaganda? Pues en parte sí, porque mostrar al faraón como un hombre fuerte, viril, rodeado de mujeres fértiles, no solo era un mensaje religioso, también era una herramienta política y una forma de legitimar su poder. Todo esto nos lleva a una idea clave. Para los egipcios, el sexo no era algo sucio ni algo escondido, sino una fuerza vital que conectaba el mundo terrenal con el divino. Era parte del ciclo natural, del poder real y del equilibrio cósmico. Por tanto, el harén, lejos de ser un lugar oculto de placer privado, formaba parte de ese sistema simbólico. Como todo en la historia, el harén egipcio tuvo su final. No desapareció de golpe, pero con el paso de los siglos fue perdiendo fuerza, influencia y finalmente incluso el sentido original que tuvo. Durante el Imperio Nuevo, especialmente en los siglos XV al XII a.C., el harén desempeñó un papel relevante en el aparato cortesano y dinástico. Tras el Imperio Nuevo, en el tercer periodo intermedio, el papel del harén comenzó a diluirse. La centralización del poder real se debilitó, la figura del faraón perdió parte de su carácter sagrado y con ello también el harén dejó de ser ese núcleo político y simbólico tan poderoso. Aún existía, pero sus funciones eran más limitadas y más privadas. Cuando Egipto cayó bajo dominio de potencias extranjeras, primero los persas, luego los griegos con los ptolomeos y finalmente los romanos, el concepto mismo de poder femenino en la corte cambió radicalmente. Durante el periodo grecorromano, la estructura social y política egipcia se reconfiguró bajo otros modelos. Las mujeres reales seguían teniendo cierta visibilidad. De hecho, ahí tenemos el caso extremo de Cleopatra, que era algo más que una esposa del faraón, pero el modelo egipcio del harén como institución estatal desaparece. ¿Y qué pasaba con las mujeres del harén cuando moría el faraón? En algunos casos, estas mujeres pasaban a formar parte del harén del nuevo rey, especialmente si no habían tenido hijos o si tenían un estatus menor. Las de mayor estatus podían retirarse a templos como sacerdotisas o como figuras honoríficas. Algunas incluso fueron enterradas con distinciones en necrópolis reales. Con el tiempo, el harén pasó de ser una herramienta de poder y diplomacia a convertirse en un recuerdo confuso, muchas veces idealizado o malinterpretado. Pero durante más de 1000 años fue un eje central del sistema egipcio. Su declive marcó el fin de una época donde la política también se tejía entre muros silenciosos, vestidos de lino y perfumes de loto. Hay algo en la palabra harén que sigue atrapando la atención de la gente, a veces por morbo, otras por exotismo, pero casi siempre viene cargada de imágenes que poco o nada tienen que ver con la realidad histórica. Y gran parte de esa fascinación nace especialmente del arte y la literatura orientalista del siglo XIX, donde el harén fue retratado con imágenes de desnudos suaves, de perfumes y de mujeres simplemente decorativas. Todo eso ha fabricado una versión del harén más cercana a la fantasía que a los documentos arqueológicos. El harén, al menos en el antiguo Egipto, no fue un simple espacio de placer privado, sino, como ya habéis visto, una estructura de poder, un lugar donde se decidían herencias, alianzas y destinos imperiales. Entender esto con esa perspectiva es también una forma de leer el pasado con más profundidad. Nos habla de cómo se construye el poder desde lo íntimo, de cómo la maternidad y la sexualidad fueron usadas como armas silenciosas y de cómo las mujeres, incluso en entornos de encierro, encontraron formas de influir, sobrevivir o de rebelarse. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado muy interesante. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoji y yo te daré like tan pronto como pueda. Y por cierto, me gustaría que me dijerais qué tal el audio de este vídeo, porque he probado a quitarle el pompón y a poner el micro un poco que no se vea. Si veo que el audio se oye con mucho eco o cualquier cosa, pues seguramente lo volveré a cambiar, me pondré el micrófono aquí y sin problema.
Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!